Imaginación, capítulo 3. El secreto de imaginar es el secreto de Dios. Todos aquellos que lo encuentren, encuentran el poder supremo, la suprema sabiduría, el supremo deleite. Todos deberían aspirar a este secreto y tratar de desenvolverlo, porque lo que sea que descubras sobre tu propia maravillosa imaginación humana, estás descubriendo de Dios, porque tu imaginación y Dios son una y la misma cosa. No hay otro Dios. Tú te imaginaste a ti mismo en este mundo, y tú te imaginarás afuera de él. Tú has venido al mundo por un propósito, y cuando el propósito se cumpla tú te desapegarás de él y volverás al ser que eras previamente a tu descenso a este mundo. El hombre es todo imaginación y Dios es hombre, y existe en nosotros y nosotros en él. El cuerpo eterno del hombre es la imaginación y eso es Dios mismo. Blake. Ahora, no estoy diciendo que esto sea lo más fácil del mundo que puedas aceptar. Les parecerá blasfemia a aquellos que nunca antes lo hayan escuchado. Lo tomarán como un shock terrible, cuando el hombre que está entrenado a creer en un Dios externo ante el que se agacha, al que le ora, descubra que él no está afuera para nada. ¿Cómo se nos dice en las Escrituras, acaso no sabéis que vosotros sois el templo de Dios, y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? 1 Corintios 3:16. Bueno, si Dios es Espíritu, y su Espíritu mora en ti, tú no puedes dividirlo en dos diferentes tipos de Espíritu. Dios es Espíritu y su Espíritu mora en mí. Ahora, si su Espíritu mora en mí, yo trato de descubrir qué es ese Espíritu en mí que yo pueda llamar por otro nombre que sea más íntimo. Bueno, lo encontré y el Espíritu de Dios, que es Dios mismo en mí, es mi imaginación. Y si todas las cosas son posibles para Dios y si puedo creer que son posibles para mí, bueno, entonces depende completamente de mí descubrir cómo creerlo. Yo imagino, y tú también. No podemos imaginar diferentemente. Toda diferencia yace en el contenido. Entonces, mi respuesta a la eterna pregunta, ¿quién soy yo?, determinará las circunstancias de mi vida. ¿Quién soy yo? ¿Soy aquel pequeño que nació en una pequeña desconocida isla sin trasfondo social, intelectual ni financiero? ¿Debo aceptar las limitaciones de nacimiento? Bueno, la mayoría de la gente las acepta. Pero, ¿he leído las Escrituras? He leído las palabras de que soy el templo del Dios viviente, y que el Espíritu de ese Dios mora en mí y que todas las cosas son posibles para ese Dios. Bueno, yo no debería dejar que nada interfiera con mi descubrimiento de ese Espíritu en mí que es llamado el Espíritu de Dios, porque si todas las cosas son posibles para Él y Él mora en mí, debo hacer todo esfuerzo posible para localizarlo. Bueno, yo lo he localizado, y Él es mi imaginación y yo no difiero de ninguna otra persona nacida de mujer. La imaginación en todos y cada uno es Dios. Pero si fueron entrenados para creer en sus pequeños seres y mi propia pequeña imaginación, la gente dirá, oh, eso es tan solo su imaginación. Vamos a ir a la luna. Un hombre lo imaginó hace 100 años, Julio Verne. Hasta imaginó la nación que lo haría. Él dijo que los yanquis sábelo todo, sus ingenieros, encontrarían los medios para ir allá primero. Él escribió eso hace 100 años, y no importa cuánto lo intenten otros, nosotros llegaremos allí primero. Estamos al límite de lograrlo, pero él tuvo que imaginarlo primero. Lo que ahora es cierto, alguna vez fue imaginado primero. Estamos en una habitación. Parece tan real. Bueno, esto fue alguna vez imaginado. Ustedes están usando vestidos, están usando todo tipo de cosas, pero tuvieron que ser imaginadas primero. Tú vas a un sastre, o tu modista, y eliges el material que te gusta. Es tan solo un pedazo de tela simple. Luego le dices a tu modista, o yo le digo a mi sastre qué clase de traje quiero. Así que lo dejo que con su conocimiento, que tome mi visión del tipo de traje que yo quiero.
Habiendo elegido el material, él lo ejecuta. Ahora, ¿qué ha sido probado entonces cuando me pongo lo que primero ha sido solo imaginado? Un hombre imagina un deseo, por ejemplo, de riquezas. Cuando él se hace rico, él puede olvidar los medios por los cuales se hizo rico y pensar que todas las fuerzas externas que fueron usadas para que sucediera son la causa. Estas tuvieron que jugar el papel que jugaron porque él imaginó lo que él imaginó. Así que, yo no difiero de ti en el acto de imaginar, ni de ningún otro ser en el mundo. La única diferencia debe yacer en el contenido de mi imaginación. ¿Qué es lo que estoy imaginando? Si yo imagino algo pequeño y siento lástima por mí mismo, está bien, la vida me probará que tengo todas las razones en el mundo para sentir lástima por mí mismo, porque los golpes vendrán a mí. Y yo iré hacia el que me dio los golpes y lo culparé o los culparé, cuando la culpa, si es que la hay, está en mí mismo, porque si yo no hubiera imaginado lo que he imaginado, yo no podría encontrarme con las condiciones con las que me he encontrado. Esta es la ley de las Escrituras. Se nos dice, no os engañéis a vosotros mismos. No seáis engañados, Dios no es burlado. Dios es tu imaginación, Él no es burlado. Así como el hombre siembra, así cosechará, Gálatas 6, 7. Bueno, ¿qué estoy sembrando? Estoy sembrando todo lo que estoy imaginando. Eso es lo que estoy sembrando, porque la única cosa que puedo sembrar es lo que imagino. Así que, ¿cambiaré ahora de un Dios externo a un Dios interno y encontrarlo dentro de mí, como mi propia maravillosa imaginación humana? Deja que Babel despotrique y diga que no hay Dios. Deja que Babel diga que no hay Hijo de Dios. Luego viene esa declaración maravillosa del profeta, tú, oh, imaginación humana, cuerpo divino llamado mi imaginación humana, el cuerpo del Señor Jesucristo, enterrado en mí. Y si Él no estuviera enterrado en mí, yo no podría ni respirar, ni podría pensar. Pero un día Él resucitará en mí y cuando resucita en mí, yo soy. Yo soy Él ahora, pero no lo sé. Cuando Él resucite en mí, lo sabré entonces, porque yo resucito, no resucita Él. Él se convirtió en mí a punto tal que no somos dos, somos uno.